la mañana, 48 minutos, y volvemos a recibir con mucho placer a Álvaro Padrón, analista internacional, en esta mesa de Arriba Gente. Álvaro, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, gracias por la invitación. Bueno, el otro día teníamos posibilidad de seguir con un grado de asombro bastante importante una batalla judicial que se dio durante algunas horas, porque ni siquiera llegó a completar el día, durante algunas horas en Brasil. A consecuencia también de esa batalla judicial sobre el pedido de un juez de la inmediata liberación de Lula y, digamos, el impedimento por parte del juez Moro, en este caso, que fue quien lo envió a la cárcel, aparecía por allí luego nuevamente el tema de la candidatura de Lula, con un Lula que además dicho que se va a presentar como candidato aún desde prisión. También en el concierto de esta América tenemos nuevos presidentes en Colombia y México, pero creo que sin ningún tipo de dudas lo que roba fundamentalmente la atención es la sola posibilidad de imaginar a un candidato presidencial preso, ¿no? Es decir, un proclamado candidato presidencial. Por supuesto, eso lo tendrá que dirimir la justicia brasileña si Lula puede o no puede ser candidato. Pero lo que habla es de que nos vamos lentamente o inexorablemente acercando a un nudo, a una encrucijada en Brasil que uno sinceramente no sabe de qué manera se irá resolviendo, ¿no? Sí, está muy abierto, ¿no? Y ustedes recién hablaban del fútbol por el caso peruano y no es casual, ¿no? Termina para Brasil el Mundial, claro, y abre, digamos, las compuertas de esta presión que vos decís se va a dar hasta octubre, porque en un año en donde hay hubo muchísimas elecciones en América Latina, toda la teoría del cambio de ciclo y demás, falta esta, ¿no? También vamos a hablar de México hoy, que es otra de las espectaculares elecciones, porque además de significar un cambio, es el país, junto con Brasil, más importante de América Latina. Pero yo creo que ese domingo fue increíble, ¿no? Porque parece una telenovela de O Globo. Fue como una mini guerra judicial que tuvo 3 capítulos. En la mañana, un juez que lo libera, Moro desde Portugal de vacaciones presionando para que no ocurriera, y finalmente un juez a las 8 de la noche generando el hecho que creó estabilidad, porque hubo mucho lío en el medio, ¿no? Sí. Entonces, para salir un poco del entrevero judicial, que es increíble, nadie entiende, porque termina quedando una idea permanente de no claridad, ¿no? De que puede pasar de todo, y entonces uno que siente generalmente que la justicia lo que debe hacer justamente es agregar claridad. No, pero en este episodio la justicia ha quedado muy en entredicho, ¿no? Muy mal parada. Hacia un lado y hacia el otro. Y mirá, Danilo, Danilo, es el primer punto que yo quiero tocar. Hay una fisura, o sea, lo primero que uno nota para pasar en limpio lo de ese domingo es una fisura en el Poder Judicial. O sea, no hay unanimidad. Lo segundo es, vuelve a entreverarse el papel de Moro, o sea, siempre ha sido muy polémico todo el proceso, y ahora más porque muchos de los que incluso lo apoyaban dicen que es un exceso esto de intervenir tanto, incluso de vacaciones, fuera del país, empieza a parecer una cosa casi personal, y se consolida la teoría de que hay una cierta politización de la justicia, ¿no? Que es un tema muy grave, porque siempre son, de alguna manera, deberían ser poderes independientes. Y lo tercero es el papel de la Policía Federal, que estuvo, digamos, como esperando que alguien le tirara un centro para decir, no lo liberamos, porque lo deberían haber hecho. Es decir, en la mañana una orden de un juez implica una actuación inmediata, y no ocurrió. Entonces, claro, todo esto, eso tendría que haber accionado para cualquier otra persona recluida. Por supuesto. Menos para Lula. Para Lula. Para Lula la Policía Federal dijo, ¿en serio lo liberamos? Sí, dudó. Y no acató. Más que dudó, no acató. Y dilató el tiempo. Sí, entonces, pero yo quiero salir un poco por la forma en que lo planteaba de alguna manera Humberto, que cómo miramos esto para adelante. Entonces, ¿qué está pasando en Brasil y qué podemos esperar de aquí a pocos meses? Porque es ahora la cuenta regresiva. Octubre es ahí nomás. Exacto. Entonces, lo que está pasando es, esto es superficial, lo del Poder Judicial. No digo que no importe, pero en el fondo sigue habiendo una explicación económica y política, que fue lo que siempre trabajamos acá con ustedes cuando todo esto comienza con el impeachment de Dilma, ¿no? Entonces, económica, porque hay sectores económicos que apoyaron este proceso, es decir, la salida del PT del gobierno, y que ahora están dudando.
¿Por qué? Porque no está funcionando Brasil. Claro. O sea, no crece, no resuelve problemas absolutamente centrales, ha salido del mundo, esto es muy importante entender, para un país que está acostumbrado a jugar fuerte, o sea, casi no pesa en el G20, en los BRICS, uno escucha hablar ahora de India, Rusia, China, y ya desapareció Brasil del radar. Sí, sí, totalmente. Y esto tiene consecuencias económicas. Del mismo modo que tiene consecuencias económicas, la inestabilidad social y política. Tiene costos económicos. Es decir, cayó la inversión interna y externa en Brasil. Entonces, hay un precio demasiado caro por todo este movimiento que tuvo como resultado claramente un ajuste brutal. Para eso, en gran medida, ocurrió esta iniciativa del corrimiento del PT del gobierno, que pretendía también, y esto es lo que no resolvieron, además de los temas económicos, encontrar una estabilidad política a lo largo de este año y medio, que no ocurrió. Y el problema de la democracia, lo digo entre comillas, porque la democracia lo que hay que cuidar, es que en algún momento tiene que haber elecciones. Sí, obvio. Sobre todo cuando se sacó a un gobierno que había sido electo por 54 Es que lo millones más de sano, votos. la forma de sanear sería esa. Efectivamente. Mediante elecciones validadas. Entonces, en un año y medio, después de haber hecho lo que hicieron, siempre mencionamos aquel episodio del Congreso, ¿no? Claro. Con todo lo que significó, debería haber aparecido una persona que surgiera como quien iba, fruto de una elección, a volver a traer la calma a Brasil. Y no aparece. Por eso el nombre de Lula se reitera tanto. Porque al no aparecer una imagen alternativa, desde el campo de quienes empujaron esta idea de una recomposición económica, institucional y política, con el tema de la corrupción como trasfondo, en la cual quedaron ahora todos entreverados, porque la mitad de los legisladores, de los diputados que hicieron el juicio a Dilma Rousseff, están o presos o en procesos judiciales. Y en realidad hasta el día de hoy a Dilma Rousseff no se le acusa de un solo elemento de corrupción. Entonces, no aparece la alternativa que pueda poner a Brasil de vuelta en la normalidad. Y ahí el nombre Lula vuelve a ser no solo un nombre para el PT, un nombre también para los sectores económicos, no son unánimes, pero sí son una parte importante, que dicen, bueno, vamos a volver a poner esto en orden, vamos a tratar de salir de esta situación que no solo no nos da estabilidad económica, sino tampoco política y social, porque el ajuste ha sido tan duro que ha generado mucho ruido en sectores populares. Miren, el conflicto de camioneros no es un conflicto desde la izquierda, desde el PT, más bien diría lo contrario, ¿eh? Sí. Son sectores empresariales y de trabajadores independientes que paralizaron el país. Entonces, el poder económico, que es muy fuerte en Brasil y que ha sido el hilo conductor de gran parte de todo este proceso, está dividido. Una parte se consolida diciendo no, hay que seguir en este trillo, sobre todo el sector agroexportador, y otro que ha dicho, bueno, vamos a parar, no encontramos una solución política, se acercan las elecciones, ¿quién sería la figura que vuelve a equilibrar al Brasil? Que le permite volver a ser potencia internacional, que logra calmar las aguas internas, y ahí aparece la figura de Lula, que nunca fue un hombre de izquierda radical, ha sido siempre ese sindicalista negociador, capaz de defender a las empresas brasileras diciendo queremos un Brasil capaz de crecer, también de distribuir. Entonces, esa es la ecuación que se va a resolver en estos meses, porque no puede ser Bolsonaro, que es el único candidato que aparece después de Lula con un porcentaje alto, entre comillas, ¿no? Sí, sí. 13%. Sí, es. Porque, por ejemplo, el personaje que sería más representativo de este año y medio sería Meireles, que fue ministro de Economía. 1% de intención de voto. No tiene fuerza ninguna. Entonces, necesitan resolver algo que a los sectores que están acostumbrados al poder les cuesta, ¿no? Que es lo democrático, porque el poder económico tiene la ventaja de poder resolver rápido cuestiones económicas, pero no políticas. El punto es que el Lula preso no puede ser candidato. No lo puede ser. Por eso digo que el tema judicial es central, pero no el determinante. Es central porque es el que tiene que encontrar la solución. Es decir, tiene que haber, si esto finalmente va camino a eso, tienen que encontrar una buena explicación para liberar a Lula. El episodio de los otros días, que fue menos de 24 horas, Sí. lo que deja abierta es la idea de que eso es posible. De que eso es posible. De que se puede reiterar
Bueno, en estos días hubo 120 habeas corpus para liberarlo y la presidenta del Supremo Tribunal las ha negado todas. Pero lo que quiero decir es, se abrió una fisura y entonces lo que quedó en el clima brasilero, y hoy lo habla todo el mundo así, es que esto es posible. O sea, que en cualquier momento aparece un mecanismo por el cual se libera a Lula, que todavía no ha sido cuestionado en términos de posibilidad de ser candidato. Observen eso, que no le corresponde a la justicia, sino al sistema electoral decidir eso. Entonces, mi tesis es que esto está en disputa y que hay corrientes a favor de resolverlo para el lado de legitimar, de permitirle a Lula ser candidato para estabilizar Brasil, porque ese es el gran asunto. No encuentran quién arregle este asunto de que Brasil pueda volver a la normalidad. Y digo, lo miramos como si fuera un caso externo a nosotros, ¿eh? Es impresionante lo que importa para nosotros. O sea, un Brasil desestabilizado, como también Argentina, en el sentido de la cercanía, para nosotros es muy importante. Lo que pase en estos 2 meses va a definir en gran medida la región durante los próximos 5 años. Entonces, la disputa se va a dar entre quienes dicen, bueno, volvamos a apostar a este hombre que ha demostrado ser capaz de generar equilibrios en Brasil, lo que se rompió, el equilibrio, y los otros que dicen no, necesitamos alguien que consolide este proceso, y el problema es que no lo encuentran, porque no es que lo puedan elegir, es que después de que lo elijan, o la elijan, tenga el respaldo popular. Claro. Y eso hoy lo que no cierra en Brasil. Entonces, estos fueron escaramuzas que van mostrando que todo esto está en disputa y que se acabaron las homogeneidades en casi todos los campos. El PT está jugando muy fuerte y es muy riesgoso, porque no tiene alternativa. O es Lula o no es más nadie, y ese es un problema para el PT. Álvaro, antes que se nos vaya el tiempo, vamos a pegar unas pinceladas sobre México y Colombia. Particularmente México toma una determinación electoral muy fuerte. Es un cambio muy importante y una apuesta muy grande con López Obrador. ¿Qué podemos comentar? Y bueno, se parece mucho a Brasil y a Lula, ¿eh? Porque este hombre viene a buscar un equilibrio que en México se ha roto hace mucho tiempo, que es entre gran crecimiento económico y riqueza y enorme pobreza. México es el país que explica por qué América Latina es el continente más desigual del planeta, que no es lo mismo que el más pobre. Es el continente más desigual y en gran parte es por México. Entonces, la población mexicana se hartó de la política tradicional, le dio un golpe durísimo a los partidos tradicionales y termina votando a alguien que viene del PRI, como casi todos los mexicanos, pero que creó un partido totalmente nuevo. Entonces, corrupción y desigualdad es la explicación de por qué la gente en México votó a López Obrador con mayoría absoluta, ¿no? Mayoría parlamentaria y demás. Ahora, no esperemos grandes cambios. Por ejemplo, no esperemos que con Estados Unidos eso te iba a preguntar. Niegue el NAFTA. Eso te iba a preguntar. El 90%, ¿qué vínculo tendrá López Obrador con Trump? El 90% del comercio de México es con Estados Unidos. Eso no lo cambia nadie. Él estuvo en contra del NAFTA, pero ahora no lo va a cambiar, lo va a renegociar y puede, en algunos sentidos, es muy contradictorio esto, pero llevarse bien con Trump. Por ejemplo, una de las prioridades de López Obrador son los salarios en México. Y una de las prioridades de Trump es decir que México no siga compitiendo con las empresas norteamericanas por los costos laborales bajos. Miren qué coincidencia. Observen que los mensajes fueron muy amistosos. Muy amistosos. Y Trump es un hombre muy particular. Los dos son muy pragmáticos. Entonces, vamos a encontrar cosas muy raras, pero que en definitiva se explican por razones como esta. El gran problema entre Estados Unidos y México no es el NAFTA, son los migrantes, es la frontera. Tanto en términos de los migrantes que viven, mexicanos, casi 10 millones en Estados Unidos, y los que quieren entrar. Y después el tema del narcotráfico, no tanto por la marihuana, que ya se produce mucho más y mejor adentro de Estados Unidos, y está legalizada casi en la mitad de Estados Unidos. Observen a la nueva ministra de Salud que anuncia López Obrador, va a plantear la legalización de la marihuana en México y toma como ejemplo a Uruguay. Entonces el problema no es tanto ese tipo de drogas, sino las más pesadas y sobre todo el trato de personas y de armas. México le vende drogas a Estados Unidos y Estados Unidos se las paga, el crimen organizado, con armas.
Y el principal problema de López Obrador va a ser parar la violencia, Claro. que es increíble. Claro, Y conecto con Colombia. Es tremendo. Bomba de tiempo en Colombia. Ujú. El nivel de violencia, ya van 211 muertos de activistas, de derechos humanos, de campesinos. Y el problema es que el 7 de agosto se hace el traspaso y la polarización de la elección fue muy dura. Hizo perder al candidato de Santos, que era el del equilibrio. Entonces ganó un hombre de una derecha muy dura que plantea revisar los acuerdos de paz y ahí está la bomba de tiempo. Si se abre esa caja, Claro. puede volver a instalarse una lógica de violencia porque todos los que aceptaron bajarse de las armas, bajarse de la guerra, pueden volver a plantear que se los traicionó. Entonces hay una bomba de tiempo allí, como la hay en Nicaragua. No quiero irme de acá sin decir que es gravísimo lo que está pasando en Muy Nicaragua. grave. A mucha gente le molesta que se diga esto, le afecta por razones. Lo que está pasando en Nicaragua es gravísimo y hay que denunciarlo. Desde lo de Ortega Hay que se denunciar. ha ido de las Es manos impresentable. completamente. El nivel de represión estatal Sí. con grupos paramilitares, como los que hay en Colombia. Entonces yo no puedo criticar eso en Colombia y no decirlo de Nicaragua. Claro. Entonces, en esos dos De lugares... hecho, hay una crítica a la izquierda por no pronunciarse en contra, Por el acá en nuestro silencio. país, ¿no? Por el no silencio. pronunciarse en contra de Nicaragua. Entonces hay que decirlo y yo creo que son dos lugares donde lamentablemente la violencia se puede volver a instalar. En el caso de México es al revés. La gran batalla que va a tener el gobierno de López Obrador, además de la desigualdad y la pobreza, va a ser detener la violencia y yo creo que es una muy buena noticia que desde el punto de vista democrático se haya laudado así las elecciones en México. Un panorama que hacía mucho tiempo no se daba de tantas inestabilidades, porque con diferentes características tenemos inestabilidades y signos de interrogación, como muy bien lo analizabas, planteados nada más y nada menos que en nuestro vecino Brasil. Tenemos esas situaciones en México, en Colombia con su polarización, lo que está sucediendo con Nicaragua, no nos olvidemos de Venezuela, obvio, claro. que sigue siendo otra de las incógnitas. Las inestabilidades económicas de Argentina que... Exacto, es decir, Económicas y sociales. Sí, por eso, y ahora ¿no? políticas. exactamente, o sea, muchos Está bravo focos, el barrio. Muchos focos en el barrio. Cuidemos lo donde- que tenemos en sí. Uruguay de estabilidad democrática, institucional, de diálogo entre los Es partidos y verdad. la sociedad. No porque no haya debate, sino porque esas cosas afectan muchísimo la vida claro, cotidiana. claro. No es una abstracción, no es un problema político solamente. Exacto, cuidarlo, Álvaro, significa no polarizarnos, no caer en la tontería Totalmente de de acuerdo. creernos que las cosas son blancas Totalmente. o negras y generar esas divisiones que aquí lo vamos viendo en diferentes grados. Es como si dijeras, con diferentes temperaturas, pero vamos viendo a lo que llevan esas radicalizaciones de posiciones que son realmente peligrosísimas para cualquier país y, como decimos, el barrio convulsionado, nosotros... Barbas en atentos. remojo. La verdad que sí. Álvaro Padrón con nosotros, muchísimas gracias, A ustedes, Álvaro. a ustedes.